Tras una operación o por un tema de algún tipo de enfermedad, usted debería tal vez tomar anticoagulantes para evitar justamente que se forme un coágulo y que con este pueda llegar a ocasionar un mal mayor. Pero, ¿cómo se forman los coágulos? ¿Cómo lo evitamos? Hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Chavarría. Muy buenos días, doctor, que nos va a orientar en este tema tan importante, principalmente creo que para nosotras las mujeres. Claro. Así es, doctor. Empecemos con la definición del coágulo. ¿Por qué es que se forma un coágulo, doctor? Claro, yo siempre les explico a mis pacientes que nosotros en la sangre tenemos como sustancias que coagulan y sustancias que anticoagulan. En otras palabras, hay un balance para que la sangre se mantenga líquida, ¿verdad? Entonces, cuando la sangre, cuando en el cuerpo hay algún tipo de trauma o algún tipo de deficiencia de alguna de estas sustancias que mantienen este balance, lo que la sangre tiende es a formar este coágulo. Y entonces esto se puede formar tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Entonces, dependiendo del problema que tenga el paciente, así se va a comportar este coágulo. Ahora, doctor, ¿quiénes están más expuestos a que se formen este tipo de coágulos? Normalmente nosotros podemos dividir al paciente, como te decía, entre los que tienen una deficiencia de una sustancia en la sangre, los pacientes que tienen algún tipo de trauma o los pacientes que simplemente tienen una patología o una enfermedad preexistente. Por ejemplo, los pacientes que padecen del corazón, un ejemplo, esto se llama aterosclerosis. Esta aterosclerosis o esta grasa que está en las arterias normalmente sufre una pequeña erosión, esta placa, y esta placa al erosionarse es como un tipo de trauma a la arteria, y este trauma genera que lleguen células y lleguen proteínas en el plasma, y estas proteínas lo que hacen es hacer un tapón, o lo que empieza a hacer es un coágulo, y entonces ahí estamos hablando de un infarto. Entonces sería un infarto, y lo que ocasiona el infarto es el coágulo. También, por ejemplo, es la misma ideología a nivel cerebral, que se le tape una carótida, que es la que lleva sangre al cerebro, y entonces ese mismo concepto del coágulo que se hace en el corazón es el mismo concepto del coágulo que se hace a las arterias que le llevan al cerebro, y por ende genera un derrame, lo que llama la gente normalmente. Y en la parte venosa, cuando hay una trombosis, que la gente le tiene mucho miedo, solo con la palabra trombosis la gente se asusta mucho, y uno de esos coágulos se forma, pero esto es a nivel venoso, y normalmente puede ser, por lo que te decía, una deficiencia de una sustancia en la sangre. Inclusive gente que tiene cáncer le puede dar la gente que tiene cáncer está más propensa a formar coágulos, y también por ejemplo la gente que padece varices. Okay. Doctor, aprovechemos el recurso de la pantalla táctil para que usted nos pueda ampliar esta definición de coágulo y para entender un poco a profundidad. Bueno, a mí me encantan las imágenes porque creo que es más fácil. Claro, doctor. Es más sencillo de entender. Como les decía, la coagulación tiene como dos etapas. Primero, lo que es la parte celular, que esto tiene que ver con lo que son las plaquetas. Entonces, cuando nosotros hablamos de medicamentos, hablamos de antiplaquetarios. Lo que esto generalmente ocasiona es que cuando hay una lesión, por ejemplo, a nivel endotelial o de un vaso, primero hay una migración de las plaquetas, y estas plaquetas se empiezan a unir entre ellas, y después de que empiezan a unirse entre ellas, forman lo que se llama un tapón plaquetario. ¿Qué sería lo que vemos en esta otra? Al lado. Correcto. Lo que pasa es que si vemos estas estructuras que están acá, vienen a representar lo que se llaman proteínas plasmáticas. Y las proteínas plasmáticas es lo que viene, como te decía, primero la parte celular y después la parte de las proteínas, y estas proteínas es lo que vienen a formar lo que se llama la fibrina, que viene a ser como la cicatriz de este hueco o de esta lesión que se formó en el endotelio. Entonces, primero se forma un tapón plaquetario, y después con las proteínas lo que llega a hacer es formar enlaces de fibrina para sellar completamente el tapón, el defecto o la lesión que hubo en el vaso. Doctor, ¿qué pasa si, por ejemplo, se desprende un coágulo de las venas de las piernas o de la pelvis y se desplaza a través de la sangre? ¿A qué nos exponemos? Claro. Normalmente estos coágulos que se forman en las piernas, como te decía, por una persona que tiene cáncer, una persona que tiene una cirugía o un trauma severo, o una persona que tiene varices inclusive, lo que pasa es que la sangre empieza a formar cierto grado de turbulencia y lo que se llama estasis, o que se queda estancada, que es lo que yo le digo a los pacientes. Esto puede formar un coágulo y es lo que genera una trombosis. El problema es que entre más arriba sea la trombosis, en otras palabras, entre más cerca del abdomen esté, principalmente hay más riesgo de que un coágulo de estos se desprenda, viaje por la circulación, llega al corazón, y el corazón lo bombea y lo aloja en el pulmón.
y entonces cuando se aloja en un pulmón es cuando se llama tromboembolismo pulmonar. Doctor, ¿cuándo se debe dar anticoagulantes a un paciente? ¿En qué momento? Claro, hay varias indicaciones a la hora de dar anticoagulantes. Nosotros damos anticoagulantes de manera preventiva, que quiere decir una dosis baja para prevenir este tapón plaquetario que estábamos hablando. Damos anticoagulantes para el paciente que ya tiene un evento propiamente dicho de un coágulo, por ejemplo, alguien que forma una trombosis, entonces en estos casos damos anticoagulantes, y en algunos otros casos, por ejemplo, la gente que padece del corazón, que tiene una arritmia, nosotros damos anticoagulantes de manera preventiva para que no haga este problema de la arritmia un coágulo que se pueda alojar en alguna parte del cuerpo. ¿Este tratamiento es crónico, doctor, o puede ser por temporadas? Depende del problema, como te digo, hay varias situaciones. Entonces, por ejemplo, si hay una deficiencia de una sustancia en la sangre que se llaman trombofilias, esta deficiencia en la sustancia en la sangre muchas veces lo podemos dar de por vida. La gente que padece el corazón y que tiene arritmias probablemente lo vamos a dar de por vida. La gente que hace una trombosis venosa profunda, dependiendo de la causa de la trombosis, podríamos darlo de por vida o podríamos darlo de manera temporal, solamente por un tiempo mientras se resuelve el coágulo. Perfecto. Doctor, usted nos traía unas medias y claro, queríamos aprovechar para que usted nos explique el beneficio del uso de este tipo de medias. ¿En qué nos ayuda a estos pacientes que tienden a no coagular como corresponde? Claro, normalmente las medias nosotros las podemos dividir en dos tipos, las medias preventivas y las medias terapéuticas. En otras palabras, las medias en sí, esto genera una compresión sobre la pierna. ¿Para qué? Lo que estábamos hablando de a nivel venoso. La sangre llega a través de las arterias al pie, se devuelve al corazón a través de las venas. Por el hecho de que nosotros, de nuestro tipo de vida, estar todo el día de pie, de estar todo el día sentados, la sangre en algunos casos tiende a estancarse un poco en la pierna, y ese estancamiento lo que genera es, usted ha visto cuando la gente dice es que yo llego en la tarde con las piernas hinchadas, muy cansadas, pesadas, todos esos son síntomas de adormecimientos, hormigueos, exactamente. Esos son síntomas de que a veces la sangre se queda mucho estancada en la pierna. Entonces ese estancamiento es lo que podría generar en algún caso alguna flebitis o alguna trombosis. Entonces estas medias en sí, lo que yo le explico a la gente es que es como un tipo de drenaje. Es como si usted se hiciera un masaje en la pierna de abajo para arriba, y entonces todo ese líquido que está acumulado en la pierna nosotros lo vamos a drenar con este masaje, pero esto lo va a hacer a través de la media. ¿Con solo el uso de la media, doctor? Con solo el uso de la media, pero esto viene en diferentes presiones. Como te explicaba, digamos, esto viene en presiones preventivas, que es básicamente la gente que siente algún grado de molestias, la gente que ya tiene varices o que ha tenido una trombosis o que ha tenido una flebitis, ya tenemos una presión un poco más fuerte. ¿Cuáles serían las preventivas, doctor, de las que están acá? Bueno, eso va a depender de la presión. Realmente en general todas son iguales. El asunto es que la presión entre una y otra es lo que varía. Entonces, normalmente esto lo que viene muy coquetas, exacto, pero es que eso es para una cuestión meramente estética, ¿verdad? Entonces, como vienen varios, como te digo, la presión en sí puede ser la misma que esta, pero sin embargo, esta simplemente es que trae un encaje un poco más, porque eso se va a adaptar también para el tipo de ropa que estás usando, porque la idea es utilizarlas como unas medias común y corrientes, en las cuales la persona las puede utilizar en el uso diario y que no sea algo que visiblemente se vea, no se vea estéticamente bien. Pero nos sigue aportando el beneficio. Nos sigue aportando el beneficio porque la presión que sigue ejerciendo sobre la pierna es exactamente la misma. Ahora, doctor, usted decía que había una presión más básica, una un poquito más fuerte, ¿y cuál más normalmente existe, claro, normalmente, por ejemplo, las personas como vos, como yo, que trabajamos en el día a día, no tenemos varices, no tenemos antecedente, que es simple y sencillamente por esta molestia, por ejemplo, sí, que es preventiva. Entonces normalmente utilizamos depresiones que va de 15 a 20 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, y normalmente hay dos tipos que siempre le preguntan a uno: lo que llega por debajo de la rodilla, lo que lleva al muslo y lo que llega hasta arriba a la cadera. Normalmente cuando es preventivo, y como te digo que es solamente por recargo de la pierna, además normalmente nosotros lo utilizamos por debajo de la rodilla. Cuando ya tenemos algún problema de insuficiencia profunda, que quiere decir que hay algunos vasos afectados a nivel profundo, cuando hay alguna insuficiencia superficial de una vena que se llama la vena safena y demás, entonces en esos casos nosotros utilizamos la media a medio muslo o eventualmente hasta arriba. Y también mucho eso va a depender del gusto de la persona. Hay personas que, aunque la indicación sea por debajo de la rodilla, mucha gente le gusta preferiblemente usarla hasta arriba. Entonces también dependiendo del gusto de la persona y dependiendo del
problema que la persona tenga, uno como médico le puede recomendar cuál utilizar. Perfecto. Doctor, una de las cosas, y a veces se vuelve una batalla cuando no tenemos una técnica adecuada, es colocarnos estas medias. Y con todos estos beneficios, pues yo creo que una buena cantidad de la población debería utilizarlo. Y María Paula Guevara, que es la experta en este tipo de medias, nos va a hacer una demostración acá en vivo. Vamos a... ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Mari, vos nos ibas a decir qué es lo primero que se hace para entender cómo utilizar o elegir la media que debo de llevar. ¿Cómo es? Claro que sí. Ya me quité el zapato y aquí vamos de una vez. Lo más importante cuando vamos a utilizar o vamos a buscar una media de compresión siempre es tomar las medidas de las piernas. Entonces, de acuerdo a esto, nos aseguramos que las medidas que vamos a buscar, la persona las vaya a utilizar y que sea algo cómodo y que las pueda resistir. Eso entonces, siempre... ¿Y dónde se hace la medición? Entonces, siempre vamos a medir lo que es la parte del tobillo. Entonces medimos por acá, luego también medimos lo que es la parte de la pantorrilla. Esa pantorrilla. Hago medimos por acá, está reventadísimo. Y también medimos la altura de la pierna para saber qué tan largo necesitamos la media para que la media nos llegue al punto donde necesitamos. Entonces, con esta medición, ¿cómo concluyo cuál es la media que debo comprar? Porque si yo voy nada más a comprar una media genérica, estas medidas no las conozco, no sé si es la que me va a funcionar. Entonces nosotros lo que utilizamos es una serie de tablas que de acuerdo a esas medidas que nos arrojan las piernas, entonces buscamos para saber cuál es la talla ideal para la persona. Entonces la persona no va a sentir ni muy tallado, ni tampoco vamos a perder la compresión que necesitamos. Entonces en este caso esta media que tengo el día de hoy por acá es una media de tratamiento compresivo preventivo, es la clase 1, como mencionaba el doctor Chavarría. Entonces voy a mostrarles cómo colocar una media correctamente para que se nos haga más fácil. Entonces vamos a tomar la media y vamos a meter la palma de la mano y vamos a llegar la mano hasta el talón. En el talón lo vamos a sujetar por dentro y le vamos a dar vuelta a la media, siempre con el talón sujetado, y el talón nos va a quedar por fuera. Entonces ahora esto, talón con talón, vamos a buscar el pie como si fuera una calceta y vamos a meter el pie. Pau, pero está muy fácil eso. Exactamente, entonces esto nos facilita. Eso es algo muy importante porque lo que pasa es que la mayoría de gente deja de utilizar las medias porque no le gusta ponérselas porque le cuesta mucho. Sí. Y esta técnica es la mejor que existe, es la más sencilla y realmente cualquiera puede ponérsela. Qué rico se siente esto. Doctor, ahora hablábamos de la altura de la media. Correcto. Digamos, esta tal vez yo tiendo a jalarla así un poquito. ¿Hasta dónde debería llegar yo la media? Claro lo ideal y lo que yo les recomiendo a los pacientes es por una razón que también tiene que ver tanto desde el punto funcional como desde el punto de vista mecánico. Entonces, normalmente la que está por debajo de la rodilla debe quedar ahí. A veces la media puede llegar un poco arriba de la rodilla. Lo que quiero decirte es que, para ponerte un ejemplo, la media te puede llegar hasta acá. El problema de que la media llegue hasta acá es que cuando vos estás caminando, la media tiende a bajarse. Y eso, cuando se baja la media, lo que hace más bien es molestarles y les genera algún tipo de lesión por detrás de la rodilla. Entonces siempre es importante que quede debajo de la rodilla, en el punto en el cual cuando vos caminas y doblás la rodilla, la media no se mueva, que se quede ahí fija. Que quede fija y que sea cómodo. Que sea cómodo, porque lo que pasa es eso, que mucha gente a veces, si la media es un poco larga, se la sube y se la deja ahí. Y más bien donde empiezan a caminar, donde la media tiende a bajarse un poco, se arrolla y eso les molesta mucho detrás de la rodilla. Ok, a veces cuando hacemos esta compra sin medición que nos explicaba, Pau, nosotros tal vez las compramos muy pequeñitas y los deditos nos quedan apuñados. Y eso es molesto para la persona. ¿Cómo evitamos este tipo, verdad? ¿Cómo deberían quedar los deditos para que sea cómodo? Claro que sí, igualmente, además de tomar las medidas de lo que es el tobillo, la pantorrilla, nosotros siempre preguntamos cuál es el número de calzado de la persona para también tomarlo en cuenta dentro de las medidas que vamos a buscar a la hora de buscar la talla de la media. Sí, esto no es como una small, una M o yo soy large, esto no corresponde a estas medidas estándar Eso que conocemos. Eso que acabas de decir es algo muy importante. Normalmente cuando la persona acude al médico, el médico lo que hace es ponerle la presión de la media, lo que te expliqué ahora. Cierto. 15 a 20, 20 a 30, 30 a 40, eso va a depender del tipo de lesión que vos tienes.
Cuando la vas a comprar con ayuda del experto en medición de la pierna y colocar la media, ellos te van a decir si sos small, medium, large o extra large. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces lamentablemente les venden, si sos medium, para ponerte un ejemplo, y te venden large, no te va a servir porque no te está presionando lo adecuado. Y viceversa, si sos medium y te venden small, te va a presionar mucho. Entonces más bien vas a sentir una molestia y no te va a generar el efecto deseado, que es lo que nosotros queremos a la hora de devolver esa sangre que te está diciendo para que no se nos quede estancada. Debo confesar que solo este ratito que tengo acá y pierna cruzada y todo, siento un alivio. Un alivio, sí. Ahora, si uno siente rico con una mediecita de estas, uno dice, ¿y qué? ¿La puedo usar todo el día y duermo con la media? ¿O cuántas son las horas recomendadas del uso de una media de compresión? Normalmente eso también es algo importante. Yo creo que uno en la vida no puede ser ni blanco ni negro, ¿verdad? Tiene que ser un poquito gris. Yo creo que lo importante y lo que yo siempre le explico al paciente es de que la tiene que utilizar cuando más va a recargar la pierna. Entonces, aunque la recomendación es de uso diario, usarla todo el día, en la noche no se recomienda utilizarla porque por nuestra posición desde el punto de vista de gravedad, la sangre se devuelve, no tiende a estancarse en la pierna. No la necesitamos, exactamente. Pero cuando vas a estar de pie es donde se recomienda. Entonces, si todo el día, para ponerte un ejemplo, sos maestro, o sos un salonero, o como nosotros que estamos aquí de pie todo el día, la recomendación es utilizarla todo el día. Sin embargo, como yo les digo a mis pacientes, vuelvo a lo mismo, si el día de hoy vas a estar un poco más tranquila, vas a estar en tu casa, no vas a hacer mucho trabajo en tu casa, y si querés no te la pongas. ¿Por qué? Como para descansar ese día. Ese día no ponérsela no te va a generar ningún problema, pero lo que yo siempre les digo, obviamente entre más la utilices mejor, pero sin embargo siempre hay una excepción a la regla. Muy bien. Gracias, doctor. María Paula, muchísimas gracias. Ya casi ustedes, se la devuelvo. Y para quitarla, nada más se quita. Para quitarla, igualmente bueno. Nosotros siempre como que le enseñamos al paciente para que sea más fácil, así como la ponemos, que tal vez sea fácil quitarla. No me la quiero quitar, entonces, pero todo sea por demostrar en público cómo se debe le hacer. vamos a dar vuelta a la media, como media sobre media, y la vamos a deslizar así. Okay. Y acá la vamos a pasar, y cuando llegamos acá, metemos los dedos y sacamos el talón. Qué fácil lo hace, Mari. Muchas gracias. Con muchísimo Le agradecemos gusto, mucho. gracias. Doctor, tenemos otra consulta sobre una señora. Ella nos está diciendo que le hicieron un cateterismo y que a raíz de ese cateterismo se le hizo una trombosis. Que ya la han operado 3 veces, doctor, y que el dolor continúa. Bueno, ahí ya habría que valorar, digamos, si es un cateterismo, aquí lo que pasa es que nosotros, el cardiólogo y nosotros los intervencionistas, lo que hacemos es colocar un introductor en la ingle y ese introductor va en una arteria, no en una vena, normalmente. Entonces, habría que ver si es una trombosis a nivel arterial o si es una trombosis a nivel venosa, y si hizo una trombosis a nivel arterial y la operaron, y lo que habría que ver es qué le hicieron y dependiendo de qué es lo que tenga, porque es que eso depende de varias variables. Habría que ver cómo está la circulación de la ingle para abajo, habría que ver cómo está la circulación a nivel de donde la operaron, habría que ver qué le hicieron, si le hicieron un bypass, si le hicieron... Entonces, dependiendo de cada situación, ahí va la indicación tanto de anticoagulación como de tratamiento. Muy bien. Doctor Chavarría, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos en esta materia. Muy amable, doctor. Que tenga un excelente día. Pati.